ponemos en tus manos preciosas, Señor, para que tú obres, Señor, de acuerdo a tu preciosa, maravillosa y poderosa palabra, Señor. Que en ella, Señor, podamos ser alimentados, edificados, Señor. Padre, que en esa mañana tú tomes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que allí, Señor, coloques esa palabra que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Gracias te damos por estar en medio nuestro, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, el Señor les bendiga, amados hermanos. Tomen asiento en esa mañana. No olvide alabar y glorificar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad. Porque no hay Dios como el nuestro, que pueda hacer las obras que ha hecho con usted y conmigo. Más allá de lo que pueda hacer con el universo y con otros, es lo que ha hecho con usted y conmigo, el Señor, gracias a Él. En esta mañana vamos a hablar la palabra del Señor, de la Escritura. Lo entenderás después. Y sí que es difícil entender al Señor, ¿cierto? Mire, ciertas actuaciones de Dios de verdad que son de humana explicación imposible. No podemos comprender al Señor en ciertas cosas que hace. Y Dios hace cosas que de verdad uno no puede comprender en el momento o en el tiempo y hasta tal vez muchos años después. En todas las escrituras encontramos ciertas cosas, ciertos registros que nos dan muestra de ello, de acontecimientos que el Señor hizo que son difíciles de comprender. Quiero leer solo allí un segundito, no lo busque, en Eclesiastés, en el capítulo 11, dice versículo 5 de esta manera, vea. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y es una gran verdad lo que escribió Salomón en este libro de Eclesiastés. Y es que ignoramos la obra de Dios, ignoramos los pensamientos de Dios, ignoramos los propósitos de Dios de muchas maneras y de muchas formas. Muchas veces en ese momento donde el Señor hace cosas que no entendemos, que no comprendemos, suele suceder que en nuestro afán de comprender a Dios, tratamos de alguna manera adoptar una postura negativa delante del Señor, preguntándole el por qué hace una u otra cosa. Y cuando tal vez Dios no nos va a dar esa explicación, porque a veces nos encapirichamos con el Señor, queriendo, diciéndole, Señor, explícanos, dinos, tratando de decirle, Señor, mete tus pensamientos, tus divinos propósitos en nuestra mente, que es algo imposible para el Señor. Entonces a veces nos ponemos a hacer nosotros nuestras propias explicaciones, a ponerle la lógica nuestra a lo que no tiene lógica de hombre, lógica humana. Y en eso se pierden a veces muchas lecciones que el Señor quisiera enseñarnos, que Dios nos quiere dar a comprender de acuerdo a esos propósitos y a esas actuaciones que Dios hace. Pero lo que no alcanzamos a entender con nuestra mente limitada, con esa comprensión tan poca que tenemos de Dios, de algunas actuaciones, no quiere decir, escúcheme bien, no quiere decir que Dios no tenga explicación para lo que hace. No significa que Dios no hace las cosas con un propósito. Podemos afirmar lo que la Escritura dice, que Dios tiene siempre un propósito para todo lo que hace, que todo tiene una explicación, que Dios tiene el control de cada una de las circunstancias de nuestras vidas. No se le puede atribuir a Dios despropósito alguno de lo que Él hace. Todo lo hace en su soberanía, en su sabiduría y en su propósito eterno. Hay que dejar que el tiempo transcurra. Hay que esperar en el Señor para que alumbre el entendimiento de las actuaciones de Dios, para que podamos de alguna manera poder entender lo que Dios hace. Y quiero en esta mañana mirar algunas de las cosas que Jesús hizo, porque Jesús hizo cosas que son incomprensibles para aquellos hombres de aquel tiempo. Tal vez usted y yo hoy no nos aterraríamos o no nos parecería inimaginable lo que Jesús hizo por nuestra cultura y nuestro tiempo. Pero para aquella época lo que Jesús hacía eran cosas salidas de todo contexto cultural, de toda costumbre, de toda tradición, de todo lo que había en aquel tiempo. Y para ello quiero mirar 3 ejemplos en esta mañana rápidamente para que nos rindan el Evangelio según San Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4 y mire el versículo 27. Evangelio de Juan
4:27. Dice la escritura de esta manera. En esto vinieron ¿qué? Sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Si miramos lo que está diciendo la escritura, una versión diferente dice que a ellos les extrañaba que Jesús hablase con una mujer. Y para hoy eso a nosotros tal vez es muy normal, ¿no? Pero mire, le voy a dar un ejemplo así muy cercano. No sé si hace que un año o año y medio, más o menos creo yo, me ayudan si estoy equivocado, el presidente de Estados Unidos ordenó a las fuerzas militares que estaban en Irak que salieran de ese país. ¿Sí escucharon esa noticia? Y usted no sé si se dio cuenta todo el alboroto que hubo mundialmente, porque si salía el ejército estadounidense de aquel lugar, los derechos que habían alcanzado las mujeres iban a ser otra vez quitados. Derechos como cuáles, por ejemplo, como estudiar. Porque en este momento los musulmanes no permiten que la mujer, primero que todo, se deje ver ni siquiera el rostro. Usted las ve en las playas y las ve con una vestimenta cubierta toda de negro hasta los tobillos. Se da cuenta que no puede ir a estudiar, se da cuenta que no puede hablar con un hombre, exclusivamente solo con su esposo. Y muchas otras cosas que parecen inconcebibles en ese tiempo, pero que así eran en aquella época y así sigue siendo hoy en lo que es los musulmanes. Ahora, para que usted tenga una idea, no sé si se dieron cuenta hace poco en el Mundial, cuando también sacaron muchas noticias y muchos decían que por la discriminación que hacía, por todo ese tipo de cosas que hacen aquellos países de la mujer. Ellas no se les permiten muchas cosas, demasiadas. Y esto es el contexto de lo que estamos mirando de los discípulos. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que usted lo debe recordar bien, no voy a hablar mucho del tema, sucedió algo y es que él se sentó allí en el pozo y cuando venía la mujer comenzó a hablar con ella y usted sabe toda la historia de la charla que tuvo con la mujer samaritana, del agua de vida y de todo esto. Pero los discípulos del Señor se habían ido a comprar de comer. Y cuando ellos llegan y ve a Jesús allí con esa mujer, ellos dicen, oiga, se maravillaron de que hablaba con una mujer. O sea, se asombraron y dijeron, oiga, es extraño, ¿por qué Jesús está hablando con una mujer? Y sobre todo con una mujer samaritana. Y uno dice, cosas que suceden y que los discípulos se preguntaban, se extrañaban, pero sobre todo los discípulos se callaban de preguntar. Dice la escritura, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es decir, ellos se comían todo eso porque no comprendían lo que estaba haciendo Jesús. Eso no era normal. Y no era adecuado, no era decoroso, no era algo bueno que lo que Jesús estaba haciendo para todo el contexto judío de aquel tiempo. Así que ellos dicen, oiga, ¿qué será lo que está pasando? Pero no preguntaban. ¿Por qué está hablando con una mujer? ¿Y por qué está hablando con una mujer adicional a eso, una mujer extranjera, una mujer samaritana, la cual era enemiga con los judíos? Así que cuando miramos eso, nos damos cuenta que algo estaba haciendo Jesús, pero que algo que no se comprendía. Y ellos no comprendían. Ellos no sabían por qué Jesús estaba actuando de esa manera. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Es que no habían más mujeres en Israel con las cuales hubiese podido hablar? Pero cuando uno observa el objetivo, porque siempre hay un objetivo de parte del Señor, siempre hay un objetivo del Señor. Lo vamos a encontrar allí mismo, versículo 40. Ahí mismo del Evangelio de Juan. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, ¿qué? 2 días, versículo 41. Y creyeron que muchos más por la palabra de él, o sea, de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué era lo que quería el Señor enseñarle a sus discípulos? Los discípulos eran guardadores estrictos de las normas y de las leyes de aquel tiempo, de los dogmas que había, de toda la serie de religiosidad que había para esa época.
Y Jesús de alguna manera tenía que quitarles eso de sus corazones, eso de sus mentes, eliminar y romper todo ese tipo de cosas que habían adquirido ellos durante tantos y tantos años, durante siglos y siglos. Muchas tradiciones que se fueron arraigando en el corazón del pueblo judío. Y Jesús necesitaba quitarlas, romperlas de sus corazones, de sus mentes. Y no lo podía hacer de otra manera, sino solo a través de su ejemplo. Por eso cuando ellos se maravillan, cuando ellos se extrañan, cuando ellos dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Jesús está haciendo eso? Ellos no lo comprendían. Pero en el versículo 40 se nos dice por qué lo estaba haciendo Jesús. Porque Jesús estaba predicando el evangelio de salvación también a los gentiles, también a los extranjeros. Lo que les estaba diciendo, oigan, la salvación no es únicamente para los judíos, también es para todos aquellos a los que le pueda llegar. Por eso dice la escritura que vinieron todos los samaritanos y estuvieron escuchándolo allí y le dijeron que se quedase, y se quedó allí 2 días con él y les predicaba el mensaje, y muchos creyeron por la palabra de Jesús. Para los discípulos era inconcebible que el Señor Jesucristo estuviera con samaritanos enseñándole la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecían al linaje exclusivo de Abraham. Porque no pertenecían a la descendencia del pueblo judío puro y limpio. Y ellos los tenían como perros, como extranjeros, como gente enemiga. Así que Jesús tiene que quitarles de la mente a los discípulos y decirles, ellos también van a recibir, ellos también necesitan el evangelio, ellos también van a recibir el mensaje de salvación, y ellos también van a creer en ese mensaje, y ellos también van a convertirse por el mensaje y van a ser salvos. Tuvo que hacerlo de esa manera. Por eso la escritura lo dice cuando leíamos al principio, lo entenderás después. Váyase un poquito más adelante, vamos a mirar qué fue lo que sucedió con esto. En el versículo 10 del capítulo de Hechos, váyase bien adelante. Para los discípulos esto era increíble, ¿oyó? Ellos no entendían todo lo que Jesús estaba haciendo con la mujer samaritana. Y para los judíos les fue muy, pero muy difícil el poder aceptar que el evangelio era para los gentiles. Ellos no se comieron eso de una vez. Ellos no lo comprendieron de una vez. Ellos no vieron esa enseñanza de Jesús y lo que hizo Jesús allí en Samaria con toda esa gente, como que dijera, eso toca hacerlo. No. Ellos nunca entendieron eso. Es más, en el libro de Hechos se nos cuenta que ellos no querían salir de Jerusalén. Ellos querían estar metidos allí en aquel lugar porque para ellos era incomprensible que tener que salir de allí a enseñarle a otros que no merecían salvación. Así que en el capítulo 10 del libro de Hechos, en el versículo 28, voy a leerle rápidamente solo algunos versículos, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Usted recuerda el contexto de esa situación. Pedro está allí, recibe una visión del cielo y Pedro va a mirar esto y dice, oiga, ustedes saben qué abominable. Lo que había pasado con la mujer samaritana todavía no había sido comido por Pedro y por los discípulos. Para ellos todavía les parecía inconcebible que el evangelio tuviese que llevarse a los gentiles, a los extranjeros. Y él mismo lo declara aquí. Ustedes saben cuál abominable. ¿Sabe qué significa abominable? Espantoso, terrible. O sea, eso es inconcebible. No hay dónde caber eso en la mente. Que un varón judío pueda juntarse, mire, o incluso que acercarse a un extranjero. Pero ¿sabe qué dice? Pero a mí, está hablando él diciendo, me ha mostrado Dios que no llame a ningún hombre. ¿A cuál? A ningún hombre común o inmundo. Ahora váyase más adelantico, el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora vaya más adelante, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con él algunos días. Miren lo que tuvo que hacer el Señor. Ni siquiera a Cristo le comprendían lo que estaba haciendo. El ejemplo de Cristo no fue suficiente, hasta que Pedro y los discípulos y los judíos tuvieron que ver de primera mano cómo Dios actuó de una manera sobrenatural sobre los extranjeros, llenándolos del poder del Espíritu Santo, para que ellos entendieran y comprendieran que el Evangelio era para todos. Por eso cada vez que uno no entiende lo que Dios hace, uno tiene que ver más adelante en el tiempo con qué objetivo es. Si Dios no hubiese hecho estos sucesos tan maravillosos en aquel tiempo, le aseguro que nunca hubiesen predicado a los extranjeros. Es tan así que cuando ellos vuelven a Jerusalén e informan a la iglesia en Jerusalén, a los discípulos, a los apóstoles que están allí, ellos no podían creer lo que estaba pasando. Pero ¿sabe qué dicen ellos? Pero no podemos impedir la obra de Dios. No podemos impedir lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con el mundo entero y con las naciones. Así que desde allí comenzó una vez más la predicación del Evangelio a todo lugar. Vamos a mirar otro ejemplo de las cosas que no se entienden, pero que se entenderán después. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 8. Recuerde que estamos hablando en esta mañana de las cosas que no comprendemos ahora, pero que entenderemos después. Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 10 y versículo 11. Juan 8, 10, 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, si miramos el contexto, el Señor estaba en el templo y en el templo estaba enseñando. Y allí, cuando estaba en el templo enseñando, los fariseos le traen una mujer adúltera para preguntarle qué deberían hacer con ella. Usted sabe toda la historia. Lo único que podemos decir de esa historia maravillosa es lo que Jesús está haciendo delante de todos los que estaban en el templo. Ahora, el templo era lo más sagrado que existía. El templo era lo innato de la religión, la pureza en santidad de todo lo que existía para los judíos. Para ellos, no para Dios. Eso es muy diferente. Y estando ahí en el templo, llega una mujer pecadora, porque la habían encontrado en el acto. No había nada que decir, no había manera de defenderla de alguna manera. Pero sencillamente Dios quiere, a través de este ejemplo, mostrar y declarar a quien Él quiere declarar inocente. Porque Él, ¿qué dijo? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor, ni yo te condeno. ¿Qué hizo Jesús? No la condenó. ¿Y era pecadora? Sí. ¿Merecía la muerte? Sí. Y este evento era incomprensible. ¿Por qué? Porque aparentemente este evento estaba violando la ley. ¿O no es así? Si usted conoce un poquito de escritura, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento decía que la persona que fuese encontrada en el adulterio tenía que ser muerta apedreada. Sí, ambos, lógicamente, tenían que ser muertos. Pero Jesús está diciendo: no va a ser apedreada, yo no la voy a condenar. Ahora, eso era incomprensible para los religiosos que estaban ahí, para todos los fariseos, pero también era incomprensible para los discípulos de Jesús. Eso no era normal. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Jesús está negando la ley? ¿Jesús está desobedeciendo la ley? Era lo que estaban pensando ellos. Porque si usted mira el contexto, todos sabían que lo que tenía que hacer Jesús era declararla culpable. Y eso era lo correcto. Pero bueno, Él es el Señor. Y Él hace las cosas para que a veces no entienda a nadie. Lo que hizo no lo entendieron. Declarar a una mujer pecadora inocente no era algo común. Ella merecía la muerte. No entendían que Jesús venía a algo importante.
que todavía en ese tiempo a mucha iglesia le hace falta entender. Que Jesús no vino a condenar, que Jesús vino a salvar a los pecadores. Si quieres se lo miro, Juan 3:19 y 20. Porque ellos no entendían lo que Jesús hacía. Juan 3:19, perdón, 3:16 y 17, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe el propósito que Jesús tenía con la mujer adúltera? Decirles el propósito de lo que venía a hacer Jesús. Jesús no venía a condenarlos. Jesús venía a salvarlos. Y el contexto del versículo 18 o 19 dice: 17, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que está diciendo Juan y lo que estaba diciendo Jesús con el momento específico de la mujer adúltera es: oiga, ya todos ellos están ¿qué? Condenados. ¿Sí me entendió? Porque no han creído. Y si no han creído, ya están condenados. Yo no vengo a condenarlos porque ya están condenados. Yo vengo a salvarlos de la condenación en la cual están. Por eso cuando la mujer adúltera está, dice, sí ve las palabras que ella utiliza. Y él también. Vuelva allí a 8, Juan 8. Las palabras que utiliza la mujer adúltera. Y el Señor Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Sí ve lo que está diciendo? ¿Ninguno te condenó? Es la pregunta. ¿Por qué no la condenaron? Ya sabemos el contexto. Pero el problema no es que ninguno la haya condenado. Y él lo dice, él ya dijo, ninguno, Señor. Y para ella también era incomprensible. ¿Cómo es posible que ninguno me haya cogido a pedradas, me hayan matado en ese momento? Ella dice, ninguno, Señor. De alguna manera ella también estaba impresionada con lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que ninguno la condenara? Que ninguno hubiese tomado una piedra para matarla. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ni yo te condeno, porque él no vino a condenar al mundo. Dice, vete y no peques más. Vete porque ahora eres perdonada. Vete porque yo vengo a salvarte. Vete porque ese es el propósito para el cual he venido. Algo que fue muy difícil que los discípulos entendieran por un tiempo. Y es muy difícil para hoy todavía en la iglesia para muchos. Entender que el propósito de la iglesia, que el propósito del evangelio, que el propósito de nosotros es que el pecador se salve. Que no estamos llamados para condenar. Dice Jesús, ni yo condeno, mucho menos la iglesia puede condenar. ¿Para qué he entendido esto? A ver si ahora sí lo entendemos algunos en esta iglesia. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Versículo 9 al 11. Marcos 16, 9 al 11. ¿Qué dice? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿qué? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ahora, una de las cosas más increíbles, hermanos, más de verdad impensables, y se salen de toda norma, es que Jesús se hubiese aparecido primero a una mujer después de resucitar.
Y uno se pone a pensar el por qué. ¿Por qué Jesús se aparece a una mujer? No era lógico. Es que Dios no actúa en nuestra lógica, ¿no? No era normal. Es más, lo más lógico era que se hubiese aparecido a uno de sus discípulos, a uno de los más cercanos, a Juan o a Pedro. Pero no es así. La escritura dice que después de que Jesús resucitó, si usted mira un poquito el contexto en el Evangelio de Juan, vaya al Evangelio de Juan y lo miramos un minuto, por favor. Usted se va a dar cuenta por qué fue así. En el capítulo 20, versículo 9 de Juan, se nos cuenta que los discípulos habían ido al sepulcro, que habían corrido. Juan y Pedro habían ido rápidamente, entraron y miraron el rollo allí, todos los lienzos y todas las cosas. Y el versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Sabe qué sucedió con los discípulos más cercanos del Señor, Pedro y Juan? Que eran a los que más lógicamente debería habérseles aparecido en aquel momento. Dice, ellos no habían comprendido la escritura. Es decir, ellos no creían. Ellos eran incrédulos todavía. Ellos les faltaba la fe y la certeza de las palabras que Jesús les había dicho días anteriores, del que Él moriría, pero que al tercer día resucitaría. Ahora, ¿por qué? Mire lo que dice, versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Es decir, fueron, observaron la tumba que está ahí, y ¿sabe qué hicieron? Se devolvieron. Y se fueron otra vez a los discípulos, pero, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mire lo que ella dice. Ella de alguna manera estaba diciendo, ¿dónde está Él? ¿Dónde está el Señor? ¿A dónde lo pusieron? ¿Por qué no lo podemos ver? Y estaba llorando. Una diferencia tan grande y abismal entre la actitud de María fue la actitud de Juan y de Pedro. Ellos observaron la misma tumba vacía, observaron los lienzos puestos allí y simplemente salieron y se fueron. Pero María estaba allí llorando y preguntándose, ¿dónde está el Señor? ¿Qué ha pasado con el maestro? ¿Qué ha sucedido? Estaba meditando en su cabeza qué había, si realmente hubiese pasado lo que él había dicho. ¿Qué pasaría con mi Señor? ¿Dónde está? Preguntas que no se hicieron tal vez Juan y Pedro, sino que simplemente se fueron a esconderse con los demás discípulos. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué significa o qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Marcos 16. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. El versículo 10, Marcos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Juan y Pedro, que habían corrido al sepulcro, que habían visto la tumba vacía, que habían visto los lienzos allí acomodados y doblados. Cuando llega María y les dice, he visto al Señor, ha resucitado. Y Él me dijo que viniera y les dijese. ¿Sabe qué hacen ellos? No le creen. ¿Por qué no le creían? Era imposible para ellos pensar que Jesús se hubiese aparecido a una mujer. ¿A una qué? Ellos no entendían, ellos no comprendían por qué el Señor había hecho. ¿Por qué el Señor había hecho eso? ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Cómo Jesús se va a parecer a una mujer? ¿A una mujer? No puede ser. No le creemos nada. Eso es mentira lo que dice María.
No sé si me está entendiendo en esta mañana. Yo no entendía, no comprendía lo que estaba haciendo Jesús. Y les aseguro que durante mucho tiempo nunca entendieron lo que Jesús hizo. El machismo era arraigado en aquel tiempo. Era impresionante. Las mujeres no tenían nada, hermanos. Pero Jesús estaba haciendo algo que estaba dignificando a la mujer como obra de Dios, como creación de Dios, pero también sobre todo como hijas de Dios. ¿Sabe cuál fue el primer enviado por el Señor? María. Usted se da cuenta que después de que Él resucita, a la primera que envía es a ella a decirle, ve y diles. Y les da el mensaje que tiene que decirles. Ve y dile a mis hermanos. Diles que suba a mi Padre, a nuestro Padre, a tu Dios y a mi Dios. Ve y cuéntales. Ve y dile lo que has visto. Era la primera persona a la que Jesús resucitado le estaba dando la comisión de llevar un mensaje directo de parte de Él. ¿Sabe qué hizo Jesús con todo esto? Le dio un lugar de honra tan grande a la mujer que hasta el día de hoy existe en su iglesia. Para aquel tiempo la mujer no hacía absolutamente nada en el servicio a Dios. ¿Absolutamente qué? Nada. Escúcheme bien, nada es nada. Ni siquiera es el aseo del templo. La mujer no existía. Simplemente para aquella época la mujer era la que procreaba, la que tenía en su vientre a los hijos. ¿No sabe qué Jesús dice? La mujer va a ser una mujer usada por mí. Y la mujer va a poder también llevar el mensaje del evangelio. La mujer también va a poder servir en mi iglesia. La mujer también va a ser útil en los perfectos propósitos de Dios. Algo que usted no lo ve a simple vista, pero lo va a ver mucho más adelante cuando la iglesia ya está funcionando. Porque mientras que la iglesia no funcionó, la mujer todavía seguía siendo un objeto que no tenía un valor fundamental. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dio a la mujer un lugar tan maravilloso que hasta el día de hoy continúa siendo y es de gran utilidad para la obra y los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Pero volvamos en esta mañana a Juan 13, donde comenzamos la predicación. De que Jesús hace cosas que no comprendemos o que no se comprenden en el instante, pero que luego se entenderán. ¿Usted se puede imaginar hoy la iglesia sin la mujer? Ay, 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 dice el pastor. En el Evangelio de Juan, en el versículo 13, donde leímos esta mañana, se nos habla del momento donde Jesús está un día antes de su crucifixión y se ha sentado con sus discípulos a comer la Pascua. Y que en medio de esa cena procedió a hacer algo ilógico, impensable. ¿Qué fue lo que hizo? Lavar los pies de los discípulos. Ahora, el Señor les dice a ellos que Él es Señor. Les dice a ellos que Él es el Hijo de Dios. Les dice a ellos que Él es el Mesías, el Cristo. Que el Padre y Él son uno solo. No sé si me está entendiendo. Él se está identificando con la deidad, con la divinidad, como el creador. El mismo Juan escribe que Él es el Verbo y que Él estaba desde el principio, que sin Él nada hubiese sido creado. Él está diciéndoles a ellos, yo soy el creador. Por mí, para mí. Y les enseñó todo eso para que reconocieran que Él es Dios. Ahora, va a ser algo impensable porque Dios se arrodilla para lavar los pies de los discípulos. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué divinidad se hace eso? Dígame. En ninguna cultura, en ninguna religión existe algo similar o algo tan impensable
que el Dios creador pueda rendirse ante el hombre para lavar sus pies. Por eso les digo, es impensable. ¿Y sabe por qué es impensable? Entonces vino a Simón Pedro, versículo 6, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Esa es la admiración de Pedro. El Señor empezó a lavar los pies uno a uno. A cada uno de ellos le jugó los pies, los limpió con la toalla. Y cuando llega Pedro, Pedro dice: Señor, reconociendo la autoridad, reconociendo la deidad que Jesucristo tenía, reconociendo que Él era Dios en aquel momento y que siempre ha sido Dios porque nunca ha dejado de serlo. Y le está diciendo: Señor, tú me lavas los pies a mí cuando yo soy el que debo hacerlo. Era algo impensable, incomprensible para Pedro, el mirar que el maestro estaba lavando los pies de aquellos discípulos, inclusive Judas. No entendía por qué Jesús lava los pies de los discípulos. Si Él es el Señor, si Él es el que se sienta a la mesa, si Él es a quien hay que servir. Pero decía: no puedo comprender esto, yo no entiendo. Por eso les digo, ¿quién conoce, quién comprende la mente del Señor? ¿Quién comprende los pensamientos del Señor? Pero me encanta lo que Pablo dice, porque Pablo dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy necesario tener la mente de Cristo para entender lo que hace. Mira, hermanos, regularmente nos encontramos en sitios, en momentos, en situaciones, en acontecimientos que no entendemos lo que está pasando. Dígame en esta mañana y piense un poquito, si usted no ha pasado situaciones en las que usted dice: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Yo no entiendo. ¿Alguna vez ha tenido esas preguntas en su vida, con su familia, con su propia vida, en su entorno? Que usted se pregunta: ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Y a veces nos encontramos tratando de ponerle lógica y de dar una explicación a algo que no podemos comprender. Y en Dios muchas veces, se lo aseguro, muchas veces, muchísimas, no comprenderemos lo que Dios está haciendo. Nunca comprenderemos por qué el Señor permite que alguien se enferme de tal manera. Nunca entenderemos por qué permite que hayan divisiones, pleitos en su iglesia. Nunca comprenderemos por qué el Señor permite que pase una situación difícil con alguien, un accidente. Todas aquellas cosas que parecen adversas, que parecen incomprensibles, son las que Dios permite que sucedan con un propósito. El propósito tal vez no lo sabemos, no lo comprendemos ahora. Y tal vez en el futuro, en algunos años, meses, días, no sé, podamos saberlo, pero tal vez algunos de ellos nunca los vamos a poder comprender. Nunca vamos a poder saber el por qué sucedió algo, el por qué permitió que pasara alguna circunstancia difícil o contraria a lo que nosotros pensamos. Lo importante de todo esto es que así como Pedro tenía la lógica diciendo: ¿y por qué? ¿Cómo es posible que esto pase? A veces esa misma lógica la usamos nosotros: es que esto es imposible que Dios permita que pase. Yo siendo esto, yo siendo aquello, y tratamos de darle lógica a las cosas. Y Pedro lo que estaba diciendo es: esto es imposible, Él no puede hacer esto. Y a veces pensamos en Dios lo mismo: pero Dios no puede hacer esto conmigo. Dios no puede permitir que esto pase. Dios no puede hacer esto. Y a veces tratamos de limitar la obra de Dios a nuestro pensamiento o a nuestra lógica. Sabía que a través de eso, de tratar de nosotros cuestionar a Dios y meter a Dios en nuestra mente, muchos terminan apartándose de Dios. Porque su lógica no es comparable con la del Señor. Porque las respuestas que a sí mismo se da no tienen explicación y no son suficientes. Y muchas personas terminan diciendo: es que Dios hizo esto, es que Dios permitió que mi hijo muriera, es Dios que permitió que mi esposa, que mi hijo, que mi padre, que mi hermano, que esa enfermedad, que esa situación. No he escuchado eso. Y siempre hay una explicación: es Dios, Dios, Dios. Porque no han podido comprender que Dios es Dios y que Él hace como Él quiere, que sus propósitos son eternos.
Y nosotros tenemos una mente terrenal, una mente finita, una mente que no concibe la eternidad, los propósitos para el reino de la gloria de Dios. Eso es lo que muchas veces hace que una vida mengue, se canse, no siga en el camino. Tratar de darle explicación a Dios de las cosas que nos pasan hoy es imposible, hermano. Y a algunos les va a costar toda la vida entenderlos, y algunos hasta que no estemos en el reino comprenderán lo que Dios permitió en el cielo. ¿Sabe qué dice el Señor? Respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago, lo que qué, lo que yo hago. Me encanta porque dice, yo lo quiero hacer. O sea, yo lo hago y punto. O sea, tú no tienes por qué entender, tú no tienes por qué saber, tú no tienes por qué, no tengo por qué darte ninguna explicación porque yo lo quiero hacer. No sé si esta mañana me comprende. Es Dios y Él hace lo que Él quiere hacer. En nosotros no hay por qué pedirle explicación al Señor, ni entender el por qué Dios hace algo. Simplemente Él le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Como quien dice, ¿para qué me pongo a explicarle? ¿Para qué le doy a usted el entendimiento si no lo va a poder comprender? Va a ser imposible que usted lo comprenda. ¿Cuándo? Ahora. ¿Escuchó? Por eso le dice a Pedro, tú no lo comprendes. ¿Cuándo? Ahora. Ahora en ese momento no es comprensible. En ese instante es difícil de entender. No hay manera de comprender. Dios no puede hacernos comprender esa situación y eso en el momento porque es imposible entenderlo en ese instante, en ese momento, en ese ahora de Dios. El ahora de Dios actúa de maneras totalmente ilógicas a lo que nosotros podemos pensar, a lo que podemos percibir. Y sigue diciendo el Señor, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero ¿qué? Más lo entenderás, o pero lo entenderás. Es decir, acepte el hacer de Dios. Acepte el obrar de Dios. El acepte decir, Señor, no comprendo. Pero está bien. Haz como tú quieras. Señor, no comprendo, no me cabe en la mente, Señor, y no voy a entender, pero hazlo como tú quieras. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? Algo que él no entendía. Pedro dice, es que yo todavía no comprendo. Eso y a veces pasa con nosotros, ¿no? Que venimos al culto y nos arrodillamos y esperamos que Dios nos dé la respuesta. Y no nos da la respuesta y todavía seguimos cuestionando a Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro. El Señor le dio una explicación, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué le dijo? Pedro, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Esa era la explicación. Esa era la respuesta a lo que estaba diciéndole Pedro. Pedro le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? Y el Señor le responde, sí, pero te los voy a lavar. Tú no entiendes ahora, pero después vas a entender. Esa era la respuesta que Dios le estaba dando. ¿Sabía que hay respuestas que Dios nos da que no son las que nos gustan? Hay respuestas en Dios que nos dejan peor que antes. Con más dudas o con más inquietudes. Nos dejan como así, como con pajaritos en la mente. Quedé peor que antes. Y eso le estaba pasando a Pedro. Pedro no entendió la respuesta de Dios. ¿A usted no le ha pasado que a veces Dios nos da la respuesta a algo y usted dice, no puede ser eso? Esto no debe ser así. No, ¿cómo es esto? Y más cuando se trata de nuestro propio carácter, porque Dios tiene que tratar con nuestro carácter, con nuestra vida, con lo que somos, con nuestra identidad. Cuando Él trata con nosotros y Él quiere cambiar algo que no está agradable en nosotros, y cuando trata y uno dice, ay, no, Señor, pero yo estoy bien. Porque eso sí somos buenos para justificarnos delante del Señor. El Señor está diciendo, no, usted no está entendiendo nada. Espere más adelante, se va a dar cuenta. Pedro le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo, Pedro, tranquilo, yo voy a hacer algo que tú no entiendes, pero tranquilo que más adelante lo entiendes. Y Pedro le dice, Jesús, no me lavarás los pies jamás.
O sea que no entendió el mensaje, no entendió la respuesta del Señor. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. ¿Sabe qué estaba haciendo? Oponiéndose a los planes del Señor, al propósito que Dios tenía, no para ahora, para después. Lo que estaba haciendo Jesús no era para ese momento comprensible, pero en un momento futuro iba a ser demasiado comprensible. Así que lo que estaba haciendo Pedro es oponiéndose al propósito de Dios en su vida. Y no solo en su vida, aún en la misma iglesia más adelante. Estaba haciendo estorbo a los planes de Dios. ¿Sabía que cuando no aceptamos las circunstancias que parecen incomprensibles, nos estamos oponiendo al propósito de Dios? Cuando no aceptamos las cosas con humildad y con serenidad y le decimos, bueno, Señor, tú sabes más que yo tengo claro que estoy en tus manos, que el control está todo en tu mano poderosa y que aunque eso me parece loco, incomprensible, hasta infernal, Señor, sé que viene de parte tuya. Porque algo que le voy a decir es eso. Hay veces que los planes de Dios pareciese que fuera el diablo quien actúa. Y tal vez sí, porque Dios se lo permite, pero aún así está en el control de las manos de Dios. ¿Entendió? Así sea el diablo que actúa porque Dios se lo permite, está en el control de Dios, en las manos del Señor. Y cuando eso pasa, usted no puede negarse, ni justificarse, ni preguntar el por qué, sino decirle, Señor, yo creo, confío, descanso en que tú haces esto con un propósito. No lo sé, no lo conozco, pero sé que algún día entenderé. Y Señor, y si es en algo de mi vida, Señor, enséñame y muéstrame porque necesito aprender de esto. ¿Sabía que hay muchas cosas que Dios usa para enseñarnos? Muchas. Pero en lugar de nosotros tener un corazón dócil para decir, bueno, Señor, lo que está pasando es duro, es difícil, pero ¿qué me quieres enseñar? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieres en mi vida? Enséñame, Señor, muéstrame, Señor. Dime que yo estoy dispuesto. A veces tomamos la actitud de Pedro. No, Señor, esto no puede ser. Esto no puede venir a mi vida. Y hay esa reacción contra el Señor negativa, de pelear con el Señor. Pedro está discutiendo con el maestro. ¿O usted no lo está viendo? Pedro le está diciendo, no, no, Señor, jamás me lavará los pies. Se está enfrentando a Jesús. Se está enfrentando al propósito de Dios. ¿Y quién puede ganarle? ¿Quién puede? ¿Sabe qué le dice Jesús? Jesús le respondió, bueno, Pedro, no quiere. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Listo, Pedro? Pues si no quiere, yo no lo voy a obligar porque Jesús jamás obligará a nadie. Si no te quieres dejar lavar, listo, Pedro, no te lavaré los pies, pero así nunca entrarás conmigo en el reino. Eso es lo que le está diciendo. No podrás estar conmigo en el reino glorioso. No tendrás parte conmigo en la herencia del cielo. Hay una respuesta del Señor. Y sabe que a veces nos pasa eso con nosotros. Que a veces empezamos a pelear con el Señor y a discutir con el Señor por las circunstancias, que lo que estamos impidiendo es que tengamos parte con Él en el reino de los cielos. Porque no estamos cumpliendo ese propósito que Dios quiere con esa situación, con ese momento. Sea difícil, fácil, lo que sea, cualquier momento en Dios que está pasando en nuestras vidas y que nos oponemos a ello, estamos haciendo que nuestro propósito se estanque, que nuestro llamado se quede, que nuestro ministerio nunca avance. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfrentándonos al propósito de Dios. Ahora yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Los propósitos de Dios son buenos. Yo no he visto ningún propósito de Dios que sea malo. Yo no he visto nada que venga de la mente y del propósito de Dios que sea adverso a Él mismo. Porque Él no puede hacer el mal. Porque Él no puede hacer nada. Él es impedido de hacer el mal, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Dios nunca va a hacer nada que vaya en contra del propósito divino de amarnos y de desearnos el bien. Porque Dios es un Dios de bien, de bendición, de buenas cosas. Así que cuando pasa una circunstancia que en lo terrenal y en nuestra mente es adversa, no estamos entendiendo que eso es un propósito celestial y que es bueno.
Por eso Romanos lo dice, que todos los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a mal, porque pareciera que a muchos les ayudan a mal. Pero Pablo está diciendo en ese contexto, oiga, el que ha sido escogido por Dios, el que ha sido llamado por Dios, el que ama a Dios, todo le ayuda para bien, porque viene de la bendición de Dios, del bienestar de Dios para nuestras vidas. El problema es que a veces estamos desconectados con Él. Nuestros pensamientos no son los de Él. Y Pedro en ese momento estaba desconectado de Jesús, del propósito de Jesús. Pedro estaba desconectado, no había una comunión con Jesús. ¿Sabe qué es comunión? Unidad de pensamiento. Y eso suele suceder con nosotros cuando estamos desconectados del Señor, cuando no hay una comunión con el Señor, cuando no hay una unidad de pensamiento en el Señor, pues no entendemos lo que el Señor hace. No comprendemos la obra poderosa, o tal vez no aceptamos las cosas que el Señor hace. Por eso la importancia de lo que Jesús le está diciendo a él. Oye, si no te lavaré, es decir, si tú no dejas que yo haga el propósito que tengo para tu vida, no puedes estar conmigo. ¿Sabía que tenemos que ser así? Y el Señor a veces tiene que decirnos, oye, si no, ¿y por qué el Señor a veces nos pasa por una vez? Y nos vuelve y nos pasa. Y vuelve y pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos como Pedro, no Señor, no Señor, y queremos ser testarudos. Pedro en ese momento es testarudo. Pedro no quiere. Y así pasa muchas veces, no queremos algo y no queremos y seguimos y empecinados en que no, que no y que no. Y el Señor vuelve y vuelve y vuelve, porque Él no nos quiere condenar, quiere que estemos en el propósito, en el camino de Dios. Y repite la prueba y repite la prueba y repite la prueba, y pareciese que seguimos en la misma. Porque hacemos lo de Pedro, no Señor, no Señor. Hasta que algún día entendamos como entendió Pedro. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, a ver, si las cosas son así, ya cambiamos. Tú tienes la razón. Señor, tú siempre tienes la razón. Mira la actitud de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, si me va a lavar, entonces láveme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Mejor dicho, haga lo que quiera, mejor dicho, láveme como usted quiera, pero láveme. Porque yo quiero estar contigo, porque yo quiero ser parte de lo que tú tienes para mí. Hay una disposición ya de Pedro. Le está diciendo, bueno, Señor, pues a la final de cuentas tú tienes toda la razón. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que tú haces? ¿Quién soy yo para decir lo que tú debes y no debes hacer? ¿No que tú eres Dios? ¿Tú eres Señor? ¿Te acuerdas que se lo dijo Señor? En admiración se lo dice, Señor, ¿tú me lavas? Pues aquí lo que le está diciendo, oiga, sí, tú eres Señor. Ay, ¿sí me entendió eso? Una cosa es decir con admiración, Señor, reconociendo que Él es Señor, y una cosa que sea mi Señor. Y en muchos hay un reconocimiento de que Él es Señor, que Él es Rey. Pero ¿en quiénes está ese reconocimiento? En nuestra propia vida, que es mi Señor, que es mi Rey. Pedro entiende que Él es Señor de todas las cosas, pero Pedro todavía no había entendido que Él era Señor de Él. Y que lo que Él quería hacer con Pedro es porque Él quiere. Y Él solo tiene que obedecer a la instrucción de Jesús. Por eso le dice Simón Pedro, perdón, Señor. Ahora entiende que Él es el dueño de su vida y le dice, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Es decir, haga conmigo como usted quiera. Lo que está diciendo es, todo es tuyo. Haga lo que quiera, Señor, conmigo. ¿Sabía que esa disposición hace falta en nuestras vidas? Una disposición a decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Estoy dispuesto. Estoy aquí listo para hacer lo que tú quieras. Haz conmigo como tú desees. Haz conmigo la obra que tú quieras hacer. Cuando tengamos esa disposición, entenderemos el por qué. Entenderemos para qué. Entenderemos por qué causa tal vez el Señor permitió algo. Pero debe haber una disposición. Jesús le dijo
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sabe qué entendieron los discípulos? ¿O qué entendió Pedro aquí en la noche? Entendió muchas cosas, pero una más grande que todas era el servicio, el amor, el perdón. Podemos allí encontrar sin número de cosas que Jesús hizo al mostrar con su acto de lavar los pies una obra poderosa y maravillosa que tendrían que hacer ellos mismos. ¿Sabe qué es curioso en esa historia? Que Judas también es lavado. Y el Señor sabía que lo iba a integrar. Pero eso mostraba que aún estaba dispuesto a perdonar a aquel que lo entregaba. Pero quiero que vayamos al libro de Hechos. A ver si aprendió Pedro la lección. ¿Ustedes creen que Pedro aprendió? Sí. Algunos como que es incrédulo dicen, no, ese Pedro era difícil, es que este es tarudo. Pero gracias damos al Señor de que ellos aprendiesen. Y demos gracias al Señor que nosotros también aprendamos. Capítulo 6 del libro de Hechos, no les había dicho. Versículo 2, capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 2, dice, entonces los 12, ¿cuántos? Escuché los 12. Los 12, ahí ya no estaba Judas, ¿no? Ya habían hecho el cambio, para que lo tenga claro. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y miren lo que dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sabe qué estaban haciendo los discípulos? Sirviendo. Estaban sirviendo. Lo que están diciendo en ese juego de palabras, están diciendo, oiga, estamos sirviendo y es necesario servir, porque aprendimos del que nos sirvió. Pero también tenemos un ministerio grande que no podemos dejar por simplemente hacer todo esto todo el tiempo. En aquellos días, dice el versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de unos y los otros. Era tanto el trabajo que hacía que para ellos se le había convertido el servicio, el servir a las viudas, servir a unas mujeres ancianas, o bueno, tal vez jóvenes, en todo, en su propósito. La iglesia empezó a crecer tanto que ellos no hacían sino que servir y servir a las mesas y estaban dejando de lado el predicar el evangelio. ¿Por qué actuaron de esa manera? Porque habían aprendido del servicio que Jesús había enseñado. Ellos aprendieron a servir. ¿Y aprendieron a servir a quiénes? A las más menospreciadas. ¿A quiénes? A las mujeres, a las indefensas, a las que no les iban a dar nada. ¿Qué le podía dar una viuda a los discípulos? Dígame, ¿qué podría darles? No tenían ni siquiera para comer. No sé si me está entendiendo. Ellas no tenían nada, pero los discípulos habían aprendido del maestro lo que es el servicio. Así que ellos hacían el trabajo, si pudiéramos decir, más insignificante, si pudiéramos decirlo de alguna manera para mucha gente, era pasar un plato de comida a unas mujeres. Dígame si eso no le parece algo que para un discípulo, para un apóstol, era. Pero ¿sabe que no es insignificante? ¿Sabía que ese era el propósito de él, de Jesús, para sus discípulos, para sus enviados, para sus apóstoles? Más allá de cualquier cosa grande y poderosa que pudiesen hacer, el principio más importante que Jesús enseñó es: sirvan. Sirvan. Para eso fueron llamados, para eso fue el ejemplo, para eso el Señor los encomendó, para que fueran y sirvieran. Y aquí los encontramos hablando
a una gran cantidad de gente diciendo: aquí estamos, ¿qué? Sirviendo. Aquí estamos haciendo lo que el maestro nos ordenó, sirviendo, pero se nos está quedando de un lado el demás trabajo. Ayúdennos. Y escogen a otros para que, ¿qué? Para que sirvan. En la iglesia se escoge a alguien exclusivamente para servir, no para ser servido, no para que le hagan la antesala, no para que lo aplaudan, no para que le coloquen la alfombra roja, no para que se pare en el púlpito como el mayor, sino como el que sirve. Eso fue lo que Jesús enseñó. Por eso Pedro, cuando hace esto, entendió después lo que al principio no podía comprender. Ahora, hermano, usted está entendiendo para qué ha sido llamado, para qué pasa alguna circunstancia. Mire, su vida y mi vida tienen la misma característica. Todos hemos sido llamados para servir. No hay ninguno que en la obra del Señor haya sido llamado para otra cosa, sino exclusivamente para servir. Y de ahí para allá se extiende un sinnúmero de cosas maravillosas. Pero a muchos les falta todavía entender el sacrificio de Cristo, entender el modelo de Cristo, entender el saber por qué Cristo permite circunstancias en nuestras vidas, porque no hemos entendido cómo debemos servir. ¿Lo entendemos? O tal vez algunos lo entenderán después. Pero sea de alguna o de otra forma, el legado de Cristo sigue vigente. Algunos todavía no lo comprenden, todavía. Pero esperamos que en algún momento lo entiendan. Y usted en esta mañana está llamado a entender que ha sido llamado para servir. Que ha sido llamado para hacer el trabajo más grande que puede tener uno. El de servicio. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, sirva. El que quiera ser grande, sirva. ¿Quién quiere ser grande? Sirva. Sirva en el reino de los cielos. Ese es el que tiene mejor lugar, mejor recompensa. Por eso ese mensaje ese mensaje no es comprensible a muchos. Y a muchos de la iglesia de hoy es un mensaje totalmente contrario a lo que el mundo está enseñando. Pero la iglesia es diferente. Usted es diferente. Nosotros somos diferentes. Y el Señor nos mandó con un propósito de servir. Así que déjese moldear por el Señor. Que las circunstancias, que las dificultades, que los problemas, que cualquier cosa que pase en su vida, sea la manera en que el Señor le está moldeando, le está lavando los pies para poder servir en su obra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor de gloria, por tu palabra, maravilloso Rey. Te damos a ti, Señor, toda adoración, toda alabanza y toda exaltación, Señor. Maravilloso eres, Señor, al enseñarnos, Señor. Que todos los que estamos aquí, Señor, mujeres y hombres, jóvenes, Señor, todos los que estamos en tu iglesia, hacemos parte de tu cuerpo precioso, Señor. Tenemos el privilegio, Señor. Es un privilegio, Señor, el poderte servir a ti, Señor. Y servirte a ti es servir a nuestros hermanos, Señor. Servirte a ti es servir al prójimo, Señor. Servirte a ti es servir a todos.